voy a llevar la nota y me cogió la Nochebuena. Tranquilo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, continuando con nuestro proceso, hay varias cositas para tener en cuenta. La primera es que para este punto, entonces ya podemos empezar a diseñar nuestros propios diagramas P&ID de los diferentes proyectos. Sí, entonces van a empezar por cada una de sus variables. Ustedes saben que usted ya tiene una variable definida, ¿sí? Sea, sea temperatura, presión, concentración, flujo, nivel, cualquiera de ellas, ¿sí? Ustedes ya tienen definidas sus tres variables. Entonces, para cada una van a ser en un segundo esquema. Este segundo esquema no lleva ninguna tabla. Los diagramas P&ID no llevan ninguna tabla interna, es decir, dentro del esquema, sino a un lado, ¿sí? Pero por el momento, más allá de lo que hay a un lado o a otro, van a empezar a diseñar sus propios diagramas P&ID por cada una de las variables, ¿sí? Y eso se debe entregar para dentro de 15 días. Yo lo pongo en plataforma. ¿Sí? Pero entonces, como nosotros ya tenemos un diagrama de flujo consolidado y todo, a partir de ese diagrama de flujo, pues obviamente van a hacer sus diagramas P&ID. ¿Qué va a ocurrir? Algunas de las válvulas manuales, si las hay, van a volar. Y allí es donde van a poner todo el esquema de control. Si es temperatura, entonces ustedes lo que van a controlar es la cantidad de vapor que entra, por ejemplo, al intercambiador. ¿Sí? O a la chaqueta, o donde ustedes tengan pues el intercambio de calor. Si es de nivel, va a ser controlado dentro de tanque. Si es flujo, va a ser controlado en tubería. Si es concentración, va a ser controlado a la salida del tanque, sí, en tubería propiamente, pero a la salida del tanque. En fin, ya ustedes son los que toman sus propias decisiones sobre cómo va a quedar su propio diagrama P&ID. Ustedes mismos también eligen, ¿sí? ¿Qué tantos accesorios va a tener? Si va a tener, por ejemplo, indicadores adicionales, si va a tener indicadores por vídeo, por ejemplo, para nivel, ¿sí? O si va a tener alarmas, switches en alto y en bajo. Ustedes son los que deciden, ¿sí? Pueden tener todo lo que desee, pero lo mínimo que debe tener son los elementos de lazo. Bien, y vamos a suponer que todas las válvulas de control eh, son, son neumáticas. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas herramientas. Bueno, no, hoy no, pues solo las vamos a mostrar porque hoy vamos a hacer es otro trabajo, sino que es para que sepan hacia dónde debe ir lo que van pues a montar de aquí a 15 días. Mientras eso abre, voy aquí a trabajar un momentico. Entonces nosotros llegamos apenas hasta la mitad de lo que es ingeniería básica. Por el momento conociendo obviamente lo más robusto que eran los diagramas P&ID. ¿Sí? De allí, de esos diagramas o en general de la jerga industrial, estas definiciones. Sí, quiero que muy rápidamente, en 15 minuticos, salgamos de estas definiciones. Cada uno me va a leer una así muy, muy rápido. Vamos a discutirle. Yo le digo cuál lee y continuamos. ¿Sí? Por ejemplo, empecemos con nuestro compañero. Ah, bueno, espera, aquí está este. Voy a abrir una cuita por acá. Mientras tanto, se va alistando nuestro gran compañero Andrés Pipe Quintero para que nos lea ahorita la primera. Pero antes de iniciar,
Tengo, por ejemplo, acá este diagrama P&ID, ¿sí? Donde si observan internamente o dentro del esquema 2D no hay absolutamente ningún tipo de información de tablas, ¿sí? Muy diferente al diagrama de flujo, consolida la tabla de masa, de balance y masa de energía, ¿sí? Diagramas con la nomenclatura, con los diferentes elementos, con las bombas, en fin, diferentes elementos, pero eso va en el diagrama de flujo. En ese diagrama PNID, todo el esquema va fijo. Y fue, pucha, se me cambió, paso acá. ¿Sí? Va, va en un único esquema, mientras que la información adicional, ¿sí? La vamos a presentar es aquí a un lado. ¿Sí? Yo les voy mostrando cuál es la información que colocar acá, como las líneas, el código de tubería, inclusive es casi una información muy similar, los equipos, pero con sus diferentes, digamos, símbolos, tipos de válvulas, actuadores, ¿sí? Medidores y demás elementos adicionales. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que vamos a usar es esta válvula de control. Cuando ustedes la coloquen, cuando coloquen la válvula de control, ¿sí? Van a notar que ustedes tienen diferentes opciones. Les van a salir las dos flechitas para seleccionar el tipo de válvula, ¿sí? Válvula de diafragma, 4 vías, rotativa, de globo, general, en fin. Y arriba le van a salir los diferentes tipos de actuador, ¿sí? Entonces, ¿qué solenoide? Que por diafragma, por regulador diferencial, arriba por pistón, ¿sí? Autoactuada, externa, por acá tenemos el actuador por diafragma, en fin, ustedes mismos van a elegirlo, ¿sí? Por el momento va a quedar tentativo el que ustedes elijan. Luego lo dimensionaremos para mirar cuál es la mejor opción, ¿sí? Obviamente, el lazo de control va a requerir lo que son los medidores y los sensores, ¿sí? Acá tenemos sensores solo de flujo, ¿sí? Y más abajito tenemos la simbología para transmisores en campo, en panel, para PLC de seguridad, en fin, los diferentes elementos que podemos tener para colocar, por ejemplo, los transmisores, PLC, y alarmas, switches, y se me fue la palabra que le va a decir indicadores, en fin. Digamos que acá tenemos todo listico para hacer los diferentes esquemas PNID para sus proyectos. ¿Estamos? Sí, señor. Si desean, primero lo rayan en una hojita o algo y me dicen, mira, profe, antes de montarla y tirármela, esto es lo que voy a montar. Entonces, listo, ¿no? Está bien, modifíquele esto para que no pierdan como digamos, la realización del esquema. Lo otro, que es una práctica común, se refiere, por ejemplo, yo aquí tengo un esquema PNID, pero no solo se ve saturado, porque pues todos los esquemas PNID lo son, ¿sí? Sino que no se distinguen bien los lazos. Lo que les voy a pedir es que por cada lazo usen un color diferente. Hay elementos que pueden ser comunes, ¿sí? No hay ningún problema. Definen un solo color y le ponen ambos nombres o en fin. Pero les voy a pedir, por ejemplo, acá yo puedo visualizar, por ejemplo, todo este fucsia es un lazo y si me fijo es el lazo T, o sea, de la variable T, puro lazo de temperatura. Tengo en azul uno de desfogue, tengo en naranja lazos de nivel, tengo en azul lazos de flujo, en fin, tengo en rojo otro lazo de nivel y así sucesivamente. Entonces, como son tan saturados y a veces tan complicados de leer,
será una muy buena práctica que coloquen los diferentes elementos en colores diferentes. Listo. Por el momento, Pipe, bien pueda nos ayuda con accesible. ¿Qué es un dispositivo accesible según eso? Este término se aplica a un dispositivo o función que puede ser usado o visto por un operador con el propósito de controlar el desempeño de las acciones de control. Como por ejemplo, cambios en el set point, preferencias de automat o acciones de encendido y apagado. Perfecto, Pipe, muchas gracias. Entonces, accesible no solo quiere decir que usted tiene acceso al equipo. Sí, va más allá, sino yo hasta lo cambiaría por manipulable. ¿Sí? Pero digamos que el término o la jerga común es accesible y se refiere a todo equipo. Obviamente que usted puede manipular, que puede tocar, que tiene acceso a él, pero que más allá de ese acceso es que usted puede manipular parámetros. ¿Sí? Puede manipular los puntos de referencia, el encendido, el apagado, la detenida, el reset, parámetros de controlador, tiempos, cantidades, en fin, accesible, digamos que yo lo relaciono, casi que lo traduzco a manipulable. Bien, gracias, Pipe. Ahora, por favor, segundo compañero, Carlitos. Carlitos, bien pueda nos ayuda ahí con alarma. Listo, alarma. Es un dispositivo o función que detecta la presencia de, un, de una condición normal por medio de una señal audible o un cambio visible discreto, o puede tratarse de ambas señales al mismo tiempo, las cuales tienen el fin de traer la atención. Perfecto, gracias, Carlitos. Entonces tenemos que la alarma, pero realmente la alarma generalmente no es sola, o sea, no es que ella detecte algo anormal y se active. ¿Sí? Digamos que eso es una alarma un poquito avanzada y digamos que detecte humo y ella misma se active, entonces son, digamos, ya son muy puntuales. La alarma industrial generalmente se activa desde el PLC, ¿sí? Es decir, los sensores de humo, detección de fuego, de anomalías, de presiones altas, de temperaturas altas, en fin, esos sensores simplemente están conectados directamente al PLC y el PLC es el que realmente activa la alarma. Las alarmas generalmente tienen dos características. Una característica es que tiene eh, alta potencia y la otra es que es de baja frecuencia. ¿Sí? Baja frecuencia para que sea totalmente audible al oído humano. ¿Sí? Se saben que entre más alta la frecuencia, el espectro humano va dejando de escuchar. ¿Sí? Por ahí entra al espectro de los perritos y ellos escuchan otra cosa y los murciélagos escuchan otra, en fin. Pero nuestro espectro audible es muy corto, muy reducido, pues con respecto a las frecuencias. Entonces, tiene por ejemplo, ustedes se ponen a pensar en una alarma de ambulancia, en una sirena, ¿sí? Tiene altísima potencia, o sea, uno la escucha de muy lejos, ¿sí? Y fuera de la altísima frecuencia, de la altísima potencia, tiene una baja frecuencia. Por eso a uno le queda casi que es un bando esa alarma un rato después de que él pasa, porque la frecuencia es tan baja que va directo a nuestro esquema nervioso. Cualquier anomalía, eso es lo que tiene que activar, que todo mundo lo escuche, que todo mundo sepa que hay un problema en planta. ¿Sí? Lo otro es que también obviamente puede ir acompañado de un sistema visual, ¿sí? Sea una luz parpadeante, una luz roja, cualquier tipo de lámpara, cualquier tipo de elemento visual por luz. Y pues ahí ya hay diferentes colores, inclusive hay una pequeña normita que nos dicen los colores dependiendo del tipo de calamidad o de alarma que se está activando. Entonces hay unas alarmas que son de diferentes colores, ¿sí? Entonces que una indica fuego, que la otra indica fuga radiación, en fin, hay diferentes elementos. Muy bien, vamos a, bueno, asignable no me interesa, estación manual no. Balón no me interesa. Detrás de panel nos va a colaborar tercera persona, Dani. Dani, detrás de panel, por favor. Colabore no ahí.
Eh, este término se refiere a la posición de un instrumento, el cual ha sido montado en un panel de control, pero no es normalmente accesible al operador. Perfecto. Cuando nosotros hacemos los esquemas y las líneas son punteadas, generalmente indican que no es accesible, ¿sí? No es visible y no es accesible. Algo, digamos, una segunda traducción o algo que se puede, que también es muy común, en vez de decir eso, se dice detrás de panel, ¿sí? Los elementos detrás de panel no son accesibles y generalmente no son visibles. Físicamente, pueden no estar detrás del panel o en la parte posterior, pero es una forma de expresar que no es visible ni accesible. Entonces uno puede decir simplemente detrás de panel y ya, digamos, se entiende. Binario obviamente es un término de dos estados. Board es sinónimo de panel, ¿sí? Entonces, váyase al panel principal, vaya, revise el board o la board. Simplemente está hablando, vaya al panel principal. ¿Sí? Y revise a ver qué fue lo que falló, si hay alguna alarma, en fin. Vamos ahora, por favor, don Jesus, colaboren ahí con burbuja. Profe, burbuja, dice, símbolo circular usado para denotar e identificar el propósito de un instrumento o función. Puede contener una etiqueta con un número. Es también un sinónimo de balón. Perfecto. Muy sencillamente, las burbujas son todas las bolitas que hemos estado usando para analizar o generar los diagramas PNID. Sí, toda la información que hay adentro, pues es su identificación funcional, pero más allá de eso, lo que nos define es simplemente el circulito de los diagramas PNID. Perfecto. Vamos ahora con John. John, por favor, colaboren ahí con dispositivo computable. Sí, por allá solo un clic, pero no tengo micrófono, no hay ningún problema. Entonces vamos con el siguiente compañero, don Jonier. Bien pueda, nos cuenta qué es dispositivo computable. Es dispositivo o función que emplea uno o más cálculos u operaciones lógicas, o ambas, y transmite uno o más resultados a las señales de salida. Perfecto. Por dispositivo computable o de cómputo, no necesariamente tiene que ser un computador. Sí, de pronto ahí es porque las palabras nos parecen mucho, pero realmente son todos aquellos dispositivos que son capaces de realizar operaciones algebraicas y lógicas, ¿sí? Una ALU, hecho a punta, por ejemplo, con puertas lógicas, eso es un dispositivo de cómputo. ¿Por qué? Porque puede computar valores y generar resultados, puede realizar operaciones de forma digital, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un computador, aunque el computador obviamente entra dentro de esa definición, ¿sí? Don Jorge, Jorgito, configurable. Jorge. Bueno, Jorge nos dejó solo la fotico acompañándonos. Listo, entonces vamos con Julian. Julian, configurable, porfa. Profe, Bien pueda. profe, disculpe, ¿con cuál? Es que se me está La primera, entrecortando mucho la llamada. configurable. La primera, configurable. Listo, configurable. Término aplicado a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales pueden ser seleccionadas a través de un programa o de otros métodos. Perfecto. Entonces, realmente son todos aquellos elementos donde uno puede ingresar y modificar parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la referencia en un PLC, un tiempo, entonces, no, yo no quiero que agite 1 minuto, sino 4 minutos. Entonces si usted puede cambiar eso, ese dispositivo es configurable. Que yo quiero modificar el rango de un sensor, ¿sí? Que ya no me mida, que un capacitivo no me mida de 0 a 20 centímetros, sino de 0 a 10. Listo. Si puede modificar, es configurable. Bien.
Controlador, voy a pasarlo por alto, pues porque simplemente todos sabemos cuál es el controlador industrial, realmente PLC, pero puede ser cualquier dispositivo simplemente que manipule la variable tratando de que el proceso sea lo más estable y permanezca en los valores o rangos establecidos. Listo, vamos ahora con Don Kevin, estación de control. Estación de control. Una estación de carga manual que también proporciona un control en el cambio manual a automático de los modos de control dentro del lazo de control. A esta también se le conoce como estación automanual. Perfecto. Por estación de control no quiere decir necesariamente que sea un punto, un cuarto completo, ¿sí? Que controla un proceso, no. Una estación de control es donde usted simplemente puede ser muy pequeño, donde usted puede cambiar de automático a manual, de manual a automático, encender el equipo, apagarlo, configurarlo, ¿sí? Puede ser tan pequeño como un pequeño gabinete con pantalla, ¿sí? O simplemente un sistema con pulsadores. Bien, vamos ahora con válvula de control y nos va a deleitar don Leandro. Don Leandro, bien pueda, válvula de control. Listo, profe. Es un dispositivo, el más comúnmente usado, que actúa manualmente o por sí mismo, que directamente manipula el flujo de uno o más procesos. Perfecto. El más utilizado en control de procesos, porque el actuador más utilizado es el motor eléctrico. O sea, todas las plantas del planeta, todo proceso, todas las máquinas tienen motores de alguna forma. Motores bifásicos, motores paso a paso, servomotores, motores DC, brushless, lo que a ustedes se les venga a la mente. Todas las máquinas, todo tiene motores. Pero hablando de control de procesos, ¿sí? Pues ustedes ven que el evaporador, que la columna, que el reactor, pues, tiene un motor, bien, pero el motor generalmente es simplemente de agitación para homogeneizar las mezclas, para poder prender un ventilador, un extractor, en fin. Pero como tal, elementos como variables como temperatura, nivel, concentración, flujo, ¿sí? Esas variables realmente son controladas desde válvulas de control. Es nuestro actuador por excelencia en control de procesos. Más allá de un control on-off con el motor o control ya más especializado, por ejemplo, como las de la CNC. Sí, que es a punta de motores, pero esos no son como tal operaciones de proceso, ¿sí? Como destilación, evaporación, en fin. Entonces, nuestro variable de control, válvula de control, es el actuador por excelencia. Bien, listo. Ahora, Luisito, bien pueda, convertidor. Listo, profe. A ver, convertidor. Es un dispositivo que recibe información en determinada manera de un instrumento y transmite una señal de salida en otra forma. Un convertidor es también conocido como transductor. De cualquier forma, transductor es un término general y su uso para conversión de señales no es recomendado. Perfecto. Entonces, tenemos allí que un convertidor, ¿sí? Nosotros lo conocemos en los diagramas P&D con la sigla Y o con la letra Y, ¿sí? FY, entonces es un dispositivo auxiliar de flujo. TY, dispositivo auxiliar de temperatura. PY, dispositivo auxiliar de presión, ¿sí? Pero ese dispositivo auxiliar, si nosotros vemos la norma, ahí hay unos numerales, ¿sí? Si aún no han caído de pronto en cuenta o no le han puesto mucho cuidado, eh, aquí en la tabla de identificación hay muchos numeritos al lado de los elementos. Sí, uno de los que más tiene es la Y. Y esa Y simplemente se dice dispositivos auxiliares. Pero me dice aquí, que la 23D 2526 nos dice cuáles son los que uno puede usar. Los dispositivos auxiliares se ven uno más arribita.
23D, 25, 26, entonces uno puede ubicar 23D, entonces 23 acá, y D, entonces nos puede estar hablando de dispositivos como transmisores, switches, conectores, elementos de transferencia o de cómputo, ¿sí? Pueden ser electrónicos, eléctricos o hidráulicos. O nos dice que es la 25 o la 26, ¿sí? Por ejemplo, válvulas solenoides, relés o elementos de conversión o de cómputo, ¿sí? La 26, entonces, también nos dice que pueden ser elementos con funciones matemáticas, ¿sí? Pero en general, uno habla de válvulas solenoides. Si uno habla de una válvula solenoide, eso es un conversor IP. ¿Qué es un conversor IP? Algo que convierte corriente en presión. ¿Cuál es ese dispositivo? Una solenoide. Usted le manda una señal eléctrica y él puede una electroválvula, ¿sí? Una electroválvula. Entonces él abre o cierra, abre el paso o cierra el paso de aire, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando, por ejemplo, en ese ejemplito es o no, abre o cierra, pero hay solenoides proporcionales, ¿sí? Que abren con respecto a la cantidad de voltaje que usted le envía, la cantidad de señal, ¿sí? Y por ejemplo, también podemos hablar de relés. Y uno dice, pero el relé no convierte. Aquí dice que el conversor convierte una señal en otra, ¿sí? Pues resulta que si convierte una señal eléctrica de baja potencia en una señal eléctrica de mayor potencia, ¿sí? Usted un relé, por ejemplo, de 5 voltios o de 24 voltios, hablando de PLC, usted lo activa y eso puede conmutar 110, 20, y así sucesivamente, sin mencionar pues los relés de estado sólido, ¿sí? Listo, vamos ahora. Bueno, y ese convertidor también se puede asemejar también a la parte de transmisión, ¿sí? Los transmisores, como tal, son elementos que convierten una señal del sensor, que puede ser una señal de presión, una señal resistiva, una señal de voltaje, cualquier tipo de señal del sensor, ¿sí? Y la convierte en una señal estándar de 420 o de 0 a 10, de 420 miliamperios o 0 a 10 voltios. ¿Sí? Listo, vamos a ver qué más me interesa, función, no, instrumentación, no, local, listo. Entonces, nuestro compañero, don Sergio, ¿cómo vamos? Regálenos ahí la definición de local. Es la localización de un instrumento que no está ni dentro ni sobre un panel o consola, ni está montado en un cuarto de control. Los instrumentos locales están comúnmente en el ámbito de un elemento primario o un elemento de control. La palabra campo es un sinónimo muy usado con local. Perfecto. Cuando ustedes hablen, cuando alguien les pregunte por un elemento que está en campo o de forma local, bajo ninguna circunstancia está dentro de un gabinete, ni adentro, ni por un ladito, nada, nada. El elemento en campo está directamente allá, puesto en la planta, puesto en el evaporador, puesto en el pasteurizador, puesto en el chiller, ahí adentro, funcionando con todos los elementos. Que generalmente, ¿quiénes están directamente en planta? Pues el actuador y el sensor. Son los elementos que pues por obligación deben estar ahí en el proceso. El transmisor sí puede ser un elemento, incluso nosotros podemos tener el transmisor dentro de un gabinete. Pues el transmisor puede o no puede estar en campo, como ustedes quieran, pero sensor y actuador obviamente deben estar en contacto con nuestra planta. ¿Sí? Bueno, panel local, que no está en panel central. Los paneles locales están comúnmente en el ámbito de subsistemas de plantas o subáreas. El término instrumento local de panel no puede ser confundido con instrumento local. Es un panel local, ¿sí? Realmente son paneles, digamos, secundarios o intermedios, que no son el principal, allá que está en cuarto de control, ¿sí? Pero tampoco es un elemento que está directamente, está pegado pues a la planta. Eso puede ser un gabinete secundario o algo con un pequeño controlador para una variable específica, en fin. Me interesa más Lazo, que Don Yang nos va a definir.
Listo, profe. Combinación de uno o más instrumentos o funciones de control que señalan el paso de uno a otro con el propósito de medir y o controlar las variables de un proceso. Perfecto. Aquí fue donde de pronto pecaron en el parcial. ¿Sí? Les decía, hagan el lazo de control con estos elementos. Y entonces hacían, colocan los elementos, ¿sí? O sea, encontraban el símbolo y ponían el símbolo, pero no en una forma de lazo de control. ¿Sí? Recuerda, yo creo que ya en este momento está más que claro, ¿sí? Yo creo que ya lo tienen muy bien en sus mentes. Lazo de control, sensor, transmisor, controlador, conversor, actuador. ¿Sí? Y eso que ahí puse, porque podría ser simplemente transmisor que tiene implícito el sensor. Entonces, transmisor, controlador, actuador, planta. Fin. Siempre de la misma manera, siempre, 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 siempre de esta misma manera. Siempre. Transmisor, controlador, actuador, proceso, planta y vuelve y juega. Suponiendo que el transmisor pues implica el actuador y que el actuador tiene implícito la conversión. ¿Sí? Pero más allá de eso, este es el esquema siempre de un lazo de control. Siempre, no se sale de ahí. Es el estándar. ¿Sí? Y obviamente la forma más fácil de controlar algo. Bien. Listo. Un monitor, los de monitor, panel. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Elemento primario, sinónimo de sensor. Sí, ya lo habíamos visto de elemento. Sí. Estos que estoy pasando por alto, ¿sí? Ahí les queda como información para que, digamos, puedan ahondar más en el tema, pero por el momento no me interesa para la clase, ¿sí? Me interesa más, por ejemplo, acá, proceso. Creo que ya dimos la vuelta, sí, señor. Entonces vuelve don Pipe Quintero y, por favor, ¿qué es proceso? Pipe se nos fue. Pipe. Bueno, Pipe como que sí nos abandonó. Leyó de lo de él y se nos fue. Entonces vamos con Carlitos. Carlitos, bien pueda. Uy, perdón. ¿Qué es proceso? Proceso es cualquier operación o secuencia de operaciones que involucren un cambio de energía, estado, composición, dimensión u otras propiedades que puedan referirse a un dato. Perfecto. Gracias, Carlitos. Entonces, tenemos que un proceso, ¿sí? Es cualquier secuencia, cualquier operación, ¿sí? Que requiera o que produzca, ¿sí? Un cambio, por ejemplo, de estado. Un cambio donde pase de un modelo físico a otro, que pase de una temperatura a otra, que sea de pasar de líquido a gas, de gas nuevamente a líquido, cualquier elemento, cualquier secuencia que nos lleve a cambiar un producto de un estado a otro. ¿Sí? También se da, obviamente, por ejemplo, un proceso, si hay algo, por ejemplo, el ascensor, ¿qué proceso hace? Simplemente trasladar un elemento de una posición a otra. ¿Sí? ¿Será que eso se considera un proceso? Claro, es un proceso dimensional o de cambio de dimensión o de posición pues, espacial. ¿Sí? Entonces, casi que todo es un proceso. ¿Sí? E industrialmente se puede considerar algo que se llaman operaciones unitarias. ¿Qué operación unitaria? Los de industrial inclusive ven como 3 cursos de eso, ¿sí? Analizando proceso por proceso, claro que los procesos que ellos analizan o cómo lo analizan es de una forma un poquito más diferente. Bien, ahora, por favor, volvemos con Carlitos. Carlitos, variable de proceso. Otra vez, profe. Ah, pues sí me gusta la voz. Listo, Dani, bien pueda. Sí, lo acaba de llamar Carlitos. ¿Cuál, profe? Variable Variable. de proceso. Cualquier propiedad variable, cualquier propiedad variable de un proceso. El término variable de proceso es usado en común estándar para la aplicación a todas las variables. Qué pena ahí en como un estándar. Ese no va.
para la aplicación de todas las variables. Como tal, es la propiedad que varía en el proceso. ¿Sí? ¿Quiénes varían el proceso? Lo que ya tantas veces hemos dicho. Flujo, nivel, temperatura, concentración, presión, entre muchas otras. Pueden ser pH, puede ser crecimiento de algún elemento, en fin, hay muchas cosas, pero todas esas son las variables de proceso. Gracias, Dani. Ahora vamos nuevamente con el Jesus. Jesus, programa. Claro, profe, se le tiene. Dice, secuencia respetable de acciones que definen el nivel de las salidas como una compostura de las relaciones al establecimiento de las entradas. Perfecto. Programa simplemente es todo algoritmo que a partir de unas entradas toma acciones sobre unas salidas. ¿Sí? En control de procesos no es tan on-off. No, aquí ya es más continuo. ¿Sí? Entonces que la temperatura siempre esté en un valor, que el flujo siempre esté en un valor, que sean constantes, que sean, digamos, lo más estables posibles para todo el proceso. ¿Sí? Entonces el proceso demora 1 a 2 horas, que esas variables realmente no cambien. ¿Quién asegura eso? Un buen algoritmo, un buen programa. Entonces allí no solo es tener buenos equipos, usted puede tener el mejor PLC, el mejor transmisor, la mejor válvula del mundo, pero si el algoritmo se le queda cortico, no va a servir tampoco de mucho, porque los elementos solo se mueven dependiendo de lo que usted les diga. ¿Sí? Entonces, allí, o puede tener algo muy, muy básico y hacer un muy buen control. Dependerá solo del algoritmo. ¿Sí? Relay, sensor, set point. Bueno, el set point. Me interesa ese set point. John no tiene. Don Jonier, set point. Listo, profe. El set point o punto de referencia puede ser establecido manualmente, automáticamente o programado. Su valor se expresa en las mismas unidades que la variable controlada. Perfecto. Set point, punto de referencia o punto de referencia, ¿sí? Es a lo que nosotros o el proceso, el valor del proceso donde uno quiera que esté. Por ejemplo, si estamos hablando de la caldera y yo digo, listo, yo necesito que esa caldera sea 220 grados centígrados, esos 220 son mi set point. Es la referencia, es a donde yo quiero llevar el proceso, ¿sí? O si estoy hablando, por ejemplo, de un flujo, yo necesito que estén pasando 3 litros por minuto por una tubería. Listo, entonces su set point son los 3 litros por minuto, ¿sí? El algoritmo se debe encargar de llevar el sistema a ese valor, ¿sí? Entonces, dependiendo del algoritmo, puede que lo logre, puede que no. ¿Sí? Igual, puede ser en las mismas neveras de la casa, ¿sí? Ellos internamente tienen un set point preestablecido que uno puede variar, sea con perillita, pues las neveras viejitas, o sea actualmente pues por consolita, en un displaycito digital, pues uno le dice, yo quiero que esté a -2, a -6, a -10 grados, ¿sí? Ese valor es el set point. Entonces, set point es el valor deseado. Bien. Bien, bien, bien. Aquí ya no necesito algunas notas explicativas sobre los diagramas PNID, ¿sí? Allí hay ciertos elementos, sería bueno que lo ojen, pero pues no, ya no vamos a tener, les queda ahí como información adicional, ¿sí? Les queda todo como información. Bien, para que lo estudien posteriormente. ¿Cuál va a ser el ejercicio de hoy? El día de hoy vamos a empezar con Ingeniería Básica, parte 2. Ingeniería Básica, presentaciones. Ingeniería Básica, parte 2. Esta parte de Ingeniería Básica va a permitir hacer la selección, ¿sí? Y documentación de los elementos que vamos a seleccionar. Vamos a poder seleccionar el sensor, el transmisor y la válvula, ¿sí? Esos 3 elementos tienen un sinnúmero de características para la selección. No todos los transmisores sirven para el mismo proceso, ¿sí? Y hay unos procesos que requieren unos transmisores bastante especiales o con unas características muy bien definidas. No necesariamente el más caro es el mejor, ni el que más funciones tenga es el que usted requiere.
¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos un diagrama de lazo que lo vamos a ver posteriormente, luego lo vamos a mirar. Ay, ¿de dónde me fui? ¿Por dónde me fui? ¿Por dónde me fui? Es que entonces esto no es, es que ingeniería de detalle, terrazo, sí, ingeniería básica, había el que no era. Listo. Entonces, para especificar un instrumento, es decir, para seleccionarlo, para dimensionarlo, como lo quieran llamar, ¿qué se debe saber? Inclusive uno ya lo sabe a partir de los datos de la tabla de balance de masa de energía. Ustedes ya saben por cada tubería cuál es el valor que está pasando. Entonces ya podemos dimensionar los elementos para poder hacer la medición de esas características. ¿Qué se sabe? Pues los valores medios del proceso, valores de temperatura, tipos de conexión, rangos de presión, ¿sí? Uy, se me fue la curva. ¿Quién sabe ni qué cómo me pronuncia? ¿Quién sabe cómo me pronuncia este y qué traduce? ¿Quién tiene Google? Perdón, profe, ¿cuál? Profe, precisión. Precisión, muchas gracias. Pues obviamente la precisión de los elementos es fundamental. ¿Y quién sabe cómo se pronuncia? ¿Qué nos dice Google que cómo pronuncia? Accuracy. ¿Cómo? Espera, no sé. No, me ilusionó. No, realmente no sé cómo se pronuncia, pero ahí Google se los dice. ¿Quién se motiva para saber cómo? No quedar con esta ignorancia. Accuracy. Accuracy, ¿no? Entonces, precisión de los elementos, que dependiendo obviamente, entre más delicado sea el proceso, mayor precisión debe tener. Pero si es un proceso básico, un hornito básico, un tanquecito de nivel pequeño, pues el sistema no tiene que ser pues el mejor. ¿Qué tipo de señal de salida? ¿Sí? Si requiere una señal por transmisión de datos, algún protocolo especial, si es voltaje, si es corriente, si es resistencia, sí, toca tener en cuenta cuál es el tipo de señal. Alimentación, la energía, ¿sí? Si es a 24 voltios, si se alimenta a 110, en fin. Si requiere un display o no, algo para visualizar en campo, ¿sí? Si es para áreas peligrosas, los requerimientos de la protección IP, es decir, la protección contra polvo y agua, requerimientos especiales, entonces que requiere mayor protección, que requiere soportar unas presiones eh, de, ma, de mayor valor, en fin, y la conexión eléctrica. En fin, todo esto se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un elementico de esos. Menos mal, ustedes ya tienen toda la información muy juiciosos de esos balances de masa y energía. Para ello, vamos a utilizar un pequeño software. Tranquilos, no toca instalar nada. El software es en línea. Es de la empresa de la que vimos algunos videos que se llama Endres & Hauser. ¿Sí? Y vamos a ingresar todos a este link que les estoy colocando en el chat. Sí, inclusive yo también voy a ingresar. Anteriormente ellos permitían hacer pues, descargarlo y todo, sino que las actualizaciones continuas más bien hicieron la plataforma en línea. Y pues mucho mejor, porque cualquier actualización que ellos hagan queda de una vez en la plataforma, mientras que en el software de uno se iba quedando un poquito. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, hay dos partes. Una donde presentan soluciones completas para la industria, ¿sí? Entonces, dependiendo si es alimentos, si es químico, aguas residuales, petróleo, en fin, o simplemente para las variables. Nosotros, obviamente, nos vamos a venir es para la parte de las variables. Hay, por ejemplo, elementos para lo que es nivel, presión, flujo, temperatura
análisis, densidad, viscosidad y elementos adicionales de software y productos del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, todos tenemos la variable flujo y realmente es una de las más completas, ¿sí? O que mayor cantidad de elementos, digamos, que hay para su tratamiento. Entonces todos vamos a entrar ahí a flujo, por favor. ¿Sí? Cuando le damos clic, entonces nos dice, listo. Antes de ingresar, ¿hacia qué tipo de flujo usted desea? ¿Líquidos, gas, vapor o algo con una densidad o concentración específica? Yo le digo, no, pues empecemos por lo más básico, empecemos por líquidos. Vamos a elegir un elemento, ¿sí? Un transmisor, un sensor, para el flujo de líquidos. Listo. Una vez ingresemos allí, entonces él nos va a pedir una cantidad de información. Esa cantidad de información va a ir descartando los dispositivos que no tienen esas características, ¿sí? Entonces, al final, cuando ya hayamos, digamos, diligenciado la mayor cantidad de características, nos dice, vea, estos 3, estos 4, estos 10 dispositivos cumplen con sus requerimientos, entonces, pues ahí uno ya mira. ¿Qué nos pide? Primero, la industria. Aquí ustedes tienen una pequeña I, ¿sí? Donde nos explica a qué se refiere. Por ejemplo, si le damos clic en industria, entonces nos dice, al elegir una rama de industria, se sugerirán los parámetros de entrada apropiados. La selección de productos también es influenciada, ¿sí? Si nos lo desplegamos, entonces nos dice que hay, o sea, que uno puede seleccionar diferentes industrias de agua, agua residual, químicos, alimentos y bebidas, en fin, pues es muy diferente elementos de agua residual, ¿sí? Que no requieren prestaciones de altísimas características o características de altísimas prestaciones más bien, ¿sí? No tiene que ser en acero inoxidable, no tiene que tener grados de protección altos, no, esos más bien deben tener volumen, deben permitir volúmenes muy grandes, ¿sí? Y un control básico no requiere ser tan preciso, pero por ejemplo algo en alimentos o en químicos es esencial la precisión y el tipo de elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay ciertos en alimentos, todo es en acero inoxidable, grado alimenticio, ¿sí? Grado sanitario, pero eso mismo no tiene que ser necesariamente los químicos. Hay ciertos químicos que dañan el acero inoxidable, ¿sí? Ciertos ácidos donde el acero inoxidable no se permite, entonces más bien hay válvulas de PVC, hay válvulas de nylon, ¿sí? Que con el contacto con ciertos químicos no se dañan. Ah, entonces no es necesario uno en acero inoxidable brutal, sino uno en PVC, una válvula, un instrumento en PVC por las características del fluido. Por el momento vamos a hacer lo más simple, casi todos esos procesos. Bueno, el pasteurizador, si es de alimentos, no recuerdo cómo enfocaron el destilador, ¿a alcohol o a petróleo? Etanol. Etanol, profe. Ah, bueno, etanol sí podríamos trabajarlo también como alimento. Bueno, pues no como alimento y no como bebida. Sí, entonces, bueno, digamos que alimentos o químicos, cualquiera. Digamos alimentos. Eso, alimentos. Listo. Luego nos dice, seleccione el área. Todos estos que están acá en la primera parte, donde dice seguridad y regulación, es decir, todos estos primeros elementos, todas estas primeras casillas, son certificaciones, ¿sí? Son elementos certificados para ciertos procesos. Si usted no le... Señor, Llenémoslas. vamos a mirarlas, ¿sí? Entre más certificaciones, mayor el costo del equipo. Sí, es como comprar una leche con la certificación que de la calidad, ¿cómo es? La ISO 9000, que la ISO 9000, que la ISO 9001 para procesos, que la ISO 9004 para calidad, no sé qué, y entre más certificados tiene, por ejemplo, leche en polvo para bebés, entre más certificados, más costosa es. Puede que los componentes sean los mismos, pero si son certificados,
son más costositos. Igual ocurre también con los instrumentos. Entre más certificados, más costoso. Aquí les voy a mencionar algunos, pero no vamos a seleccionarlos. ¿Por qué? Porque les tengo acá una segunda tareita. ¿Sí? Ja. Vamos a hacer una pequeña exposición, pequeñita, una pequeña exposición el día lunes. ¿Sí? ¿Cuándo, profe? El día lunes. Entre el 15. No, este lunes. Que es la violencia. ¿Qué está diciendo? Bueno, para entre 15, pues, de este lunes en 8. Entonces queda para el lunes, lunes festivo, lunes 2 de noviembre. Festivo. No, entonces ahí en plataforma yo les subo esto, les digo para que, vamos, la exposición es simplemente de ciertos elementos que hay acá, ¿sí? Entonces para que nos quede bien claro qué son todas estas cosas que aparecen acá, yo les voy a comentar muy por encima, pero cada uno ya me va a explicar. Entonces, por ejemplo, necesito 4 grupos. 4 grupos, somos los mejores. Somos los mejores, somos 11 personas. El equipo dinamita. Somos, ay, vida, hijo de pucha. Somos los mejores. De la 15 a la 27 somos 12 personas. ¿Sí? Entonces, uy, no, porque no me da cuenta. Dice que somos 13. Vamos, tengo 4 exposiciones, por lo tanto, vamos a hacer, ¿cuánto? Tengo 4 grupitos para 13 personas, es decir, vamos a tener 3 grupitos de 3 y uno de 4. ¿Sí? Los grupitos, el grupito de 4 va a ser el grupo 1. ¿Sí? Mientras que el grupo 2, 3 y 4 van a ser de 3 personas. De una vez los anoto acá. ¿Quién es el grupo de 4? ¿Quién es el grupo de 3? ¿Y quién es el otro grupo? Los otros grupos de 3. Un grupo de 3, Jan, Kevin y Daniel. Listo. Jan, Kevin y Daniel. ¿Cuál quieren? No hay problema. Yo aquí lo voy a hacer con un dadito. ¿Sí? Uy, con Uy, vea, grupo 3 acá. Entonces nos dice Jan, Daniel y quién más. Y yo. Y yo. ¿Y yo quién? ¿Quién va a ver? ¿Yo quién soy yo? Listo, ya, Daniel y Kevin. Listo, ¿quién se motiva para el resto? Profe, Leandro, Andrés y yo, la 4. Listo, Leandro, Andrés y yo. Leandro. Andrés y yo. Bien. Luis. Ya, tranquilo, Luisito. Profe, Sergio, Jesús, Edison y Jonier. Perfecto, entonces grupo de 4. Vamos con Sergio. ¿Quién más? Jesús. Jonier y John. Listo. Perfecto. Y tenemos grupo 2, restantes. ¿Y restantes quiénes son? Son Jorge. Y se me perdió. Jorge, ¿quién más me falta? Carlos, Jorge, Carlos y Julián. Jorge, Carlos y Julián. Ahí ya están los grupitos. Bien. Ya estamos definidos. Lunes 2 de noviembre. Esto que está acá, entonces, pues inclusive yo les coloqué acá digamos,
la página, se las voy a actualizar. Si vea la versión, esta es la 63.400 y esta era la 57.000. Han actualizado artículo. Pues, ahí, esa es la que vamos a usar. Bien. Entonces, muy por encima. Las primeras son certificación. Ay, abrí mal la. Las primeras son certificaciones para áreas peligrosas. Áreas peligrosas son todas aquellas áreas donde hay peligro de explosión. ¿Sí? Hay áreas, bueno, medianamente peligrosas, altamente peligrosas. Eso ya nos los van a explicar los compañeros que les haya tocado, ¿sí? O simplemente áreas no peligrosas. ¿Qué implicaría eso? Que son elementos intrínsecamente seguros. Entre mayor peligro haya en el área, el elemento menos chispa eléctrica debe generar, ¿sí? Hay, por ejemplo, motores eléctricos, ¿sí? Intrínsecamente seguros. Son totalmente herméticos que bajo ninguna circunstancia generan chispa eléctrica al exterior, ¿sí? Obviamente transmisores, PLC, hay todos los dispositivos intrínsecamente seguros. Tienen un costo bastante alto, ¿sí? Especial para ambientes pues, altamente explosivos o con gases represados. ¿Sí? Entonces podemos pues, decir que esto es un ambiente no peligroso porque es simplemente un elementico, pues vamos a hacer comidita, ahí no hay mayor peligro de explosión. Equipos para seguridad de presión. ¿Sí? Resulta que hay elementos o dispositivos, o bueno, no, procesos más bien, que manejan unas presiones que son pero altísimas, o sea, muy por encima de los 350 PSI, ¿sí? En un proceso. Entonces los elementos realmente tienen protecciones adicionales, no son elementos básicos, no es una brida ahí con 3 tornillitos, no, realmente cuentan con conexiones, por ejemplo, una contención secundaria, un segundo flanche o un flanche secundario, triple o doble rosca, ¿sí? En fin, o sellos duales para que no vaya a haber por ningún motivo filtraciones, conexiones de purga para liberar presión, ¿sí? O disco de ruptura que apenas se supera, esto por, entre comillas, es un presóstato, ¿sí? Que apenas se fisura, es como si fuera un fusible, apenas se fisura, ya deja de dejar pasar el fluido. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué tan alto sea la presión, ninguno de los fluidos que tenemos son de alta presión. ¿Sí? Y tenemos aquí ciertos elementos o ciertas certificaciones de los altos grados de diseño de los dispositivos. Entonces, hay unos transmisores que el diseño es tan especial, tan de alta tecnología, que tiene alguno de estos certificados. Por el momento, no me interesa ninguno. La verificación Herbit, ¿sí? Entonces nos dice la tecnología. Señor. ¿Algún elemento ACME? Sí, claro, el coyote ya los compró todos. Muchachos, qué pena. Voy a pararme 2 minuticos ahí por aquí, que ya me estoy quedando como sequito y ya, Bueno, un segundito, qué pena. Voy a ir a... Se va a ir a tratar de recuperar.
Listo, muchachos. Bueno, cabe resaltar que esto que estamos seleccionando ahí son solo sensores y transmisores, ¿sí? Para seleccionar o dimensionar las válvulas o los actuadores es otro software. Sí, bueno, a no ser que uno quiera empezar a hacer los cálculos pues, manuales, en fin. Entonces nos dice que la tecnología Herbit proporciona un autodiagnóstico continuo, monitoreo y verificación bajo demanda para asegurar la funcionalidad correcta del medidor de flujo. Bueno, pues este de flujo, pero casi todos los transmisores de Endresen-Hauser tienen esa característica. ¿Sí? Entonces realmente es un dispositivo que en todo momento está enviando señales de cómo se encuentra el dispositivo como tal y los valores que está midiendo. ¿Sí? Entonces no solo envía pues la señal medida, está dando acá 10, 20 litros por minuto, no, sino que adicional, pues uno tiene unos elementos, entonces no vea, se ha consumido tanta energía, se han enviado tantos pulsos, el sistema ha tenido caídas de presión, ha tenido caídas de voltaje, o sea, van viendo toda la información constantemente del monitoreo y autodiagnóstico, no solo del proceso, sino también del dispositivo. Ese Herbit es muy bueno. Seguridad SIL, ¿sí? O simplemente nivel de integridad de seguridad, es un valor para clasificar la confiabilidad de los componentes del proceso. Es decir, este SIL tiene implícito digamos, un poco de características en un solo dispositivo, características de control, características de monitoreo, características de diagnóstico, una cantidad de características que luego nos van a mencionar los compañeros que les tocó el SIL. ¿Sí? También podemos seleccionar el dispositivo por el tipo de limpieza. Hay dos tipos de limpieza. Está la SIP y la SIP, con S y con C. Uno es sterilization in place y el otro es cleaning in place. ¿Sí? Limpieza y esterilización en campo. Hay dispositivos que por la dificultad, sea por la ubicación espacial, o sea la dificultad para desmontarlo, que desmontarlo para hacer limpieza, eso es una galleta. O sea, se demoran más desmontándolo y volviéndolo a montar que limpiándolo. Entonces hay dispositivos muy aburridores, entonces hay elementos que permiten esta limpieza. La diferencia está en que una es con vapor y otra puede ser simplemente con agua, pues obviamente para limpieza, con algún químico, en fin. Esto también nos lo van a explicar los compañeros una vez, digamos, lo investiguen. ¿Sí? También hay ciertas certificaciones que se les puede dar o que pueden tener, ¿sí? Aquí, por ejemplo, transferencias aprobadas, entonces hay ciertos elementos que pueden tener, por ejemplo, hay unos elementos o hay unas certificaciones simplemente para agua o para líquidos criogénicos, ¿sí? O sea, esto ya es pues, muy específico y realmente, con toda la pena del mundo, digo, ni siquiera los he estudiado, ¿sí? Pues pueden observar que hay diferentes elementos y aquí a que no se aprenda todas esas normas y qué hace cada una, se queda pues, se tiene que estudiar bastante. Algunas aprobaciones higiénicas, ¿sí? Esto sí sirve hay diferentes tipos, hay una que es para alimentos, hay otra que es para medicina, para elementos biomédicos, ¿sí? Y hay otra que son para elementos farmacéuticos. Sí, esas aprobaciones higiénicas, esas sí deben tener, o sea, dependiendo de la industria, especialmente los fármacos son exageradamente rigurosos, sí, con los elementos que entran en planta, porque cualquier elemento que no cumpla con ciertas especificaciones puede contaminar el ambiente y puede pues dañar los productos como tal. ¿Sí? Aprobaciones marítimas para elementos que van a trabajar en el mar o a profundidades, ¿sí? Y aprobaciones para agua potable, es decir, normas o regulaciones, certificados de los equipos para agua potable.
¿sí? Entonces, todo eso son solo certificaciones que pueden tener el elemento, ¿sí? Por eso es que ni siquiera, como pues Jesus dice, seleccionemos, pero realmente ahí hay muchas limitantes, entonces toca primero investigar, ¿sí? Por eso vamos a hacer esa pequeña exposicióncita. Lo que nos interesa son estas dos pestañitas que están aquí guardaditas. Requerimiento del sensor y requerimiento del transmisor. Vamos a seleccionar requerimiento del sensor y se nos expande cierta cantidad de información. Primero, ¿qué nos dice? Requerimientos básicos. Principio de medición. Entonces ustedes pueden elegir un principio de medición ya que ustedes deseen o que tengan en mente. Por ejemplo, por un flujómetro electromagnético, ultrasónico, por vórtice, por Coriolis, pues delta térmico, canal abierto, todo esto son simplemente diferentes principios de medición. ¿Sí? Si usted dice, no, a mí me es indiferente, entonces uno puede poner todos los principios. O sea, que simplemente me muestre cuál sensor me permite, pues cumple con mis características sin importar cuál sea. O usted puede decir, no, yo quiero es uno por Coriolis porque me pareció brutal, entonces, pues quiero por Coriolis. Noten que cada vez que uno elige un elemento acá, aquí a la derecha hay algo que dice recomendados, aprobados, autoeliminados y no apropiados. ¿Sí? Arriba, solo con haber seleccionado alimentos y bebidas, ¿sí? Se nos bajó de recomendados 29. Ah, bueno, aquí no tanto. No peligroso. Perdón. Agua, alimentos y bebidas. Ya, por ejemplo, para agua solo hay 6 sensores recomendados. Mientras que para alimentos y bebidas nos sube a 22 sensores. Cada vez que yo involucro aquí un elemento, por ejemplo, aprobación higiénica 3A, no, yo no voy a dejar ninguna. Sí, y por ejemplo, apropiados me subieron a 25. O cada vez que yo seleccione, por ejemplo, acá voy a seleccionar qué se me hizo, requerimientos de sensores básicos. Por ejemplo, tengo 22 recomendados, pero si yo elijo, por ejemplo, Coriolis, me baja 18. Sí, entonces él va descartando todos aquellos transmisores o sensores que no cumplan con las especificaciones. Yo voy a dejar, por ejemplo, todo principio. Que me muestre todos los diferentes transmisores. Parámetros primarios. Bueno, ¿qué van a medir? Flujo volumétrico, flujo másico, o que mida los dos de forma directa. En fin, no voy a ahondar mucho a esto porque también es parte de la investigación. Generalmente, flujo volumétrico es para líquidos, flujo másico es para gases. ¿Sí? Obviamente, vapor o gas se mide con másico y volumétrico para todo lo que son líquidos. Si digamos que lo mido en líquido, entonces voy a elegir flujo volumétrico. Bien. Tareas de medición especial. Entonces resulta que uno puede tener ciertos sensorcitos con ciertas características. ¿Sí? Y uno puede elegir unas especiales. Por ejemplo, va a ser para monitoreo, va a ser para control, para dosificación, llenado rápido, llenado y carga. Es decir, aquí hay ciertos elementos, digamos, muy especiales para seleccionarlo. Yo, como va a ser para un monitoreo simple, lo voy a dejar así en blanco. Y adicionalmente, un solo transmisor puede medir varias variables. Un solo sensor o transmisor puede medir varias variables. ¿Qué implica esto? Que yo puedo medir con uno solo, por ejemplo, densidad y temperatura, o temperatura y concentración, o puede medir todo al tiempo, pero un sensorcito de esos, pues ya es bastante costoso. Es más barato comprarlos todos independientes. Y más fácil pues de programar y todo. Pero pues ustedes pueden tener uno. Por ejemplo, yo aquí solo voy a medir flujo. Sí, entonces nada de esto me interesa. Pero por ejemplo, alguien que diga, no, yo voy a medir flujo y temperatura al mismo tiempo, entonces no hay problema. Por el momento yo voy a medir solo flujo. Entonces no necesito ninguna otra variable adicional. Ustedes pueden elegir la que quieran. Luego nos venimos para acá. Condiciones de proceso. Pucha, aquí ya debemos tener nuestra balanza de masa-energía a la mano.
¿Por qué? Porque nos va a pedir toda la información con valores específicos. Empezando por el tipo de líquido. Ah, bueno, entonces, líquido eléctricamente conductivo, no conductivo, agua contaminada, abrasiva fuerte, alimentos líquidos, líquidos no conductivos de alta viscosidad, gases criogénicos, en fin. Hay diferentes elementos que ustedes pueden elegir, sí, dependiendo de su proceso. O simplemente lo dejan en blanco, sí, para que el pez se adapte a lo mejor que puedan. Si hay un líquido específico que ustedes pues tienen, entonces no hay ningún misterio. Pero aquí sí es donde empezamos a ver. Flujo requerido. Y nos dan un rango de cuánto a cuánto. ¿Sí? Y no solo el flujo, el software es muy, muy, muy bondadoso. Y no importa que ustedes no tengan unas medidas estándar. ¿Por qué? Porque les muestra todas las medidas de flujo habidas y por haber. Inclusive medidas que yo no tengo ni idea cuáles son ni cómo se calculan. Por ejemplo, kilogramos día, litro hora, litro minuto, litro segundo, metros cúbicos hora, día, sí, no hay ningún problema. Nanolitros, toneladas métricas por día, gramos por segundo y todo. Pero por ejemplo aquí abajo hay unas cosas que no tengo ni idea qué son. IMPS, galón por día, no tengo ni idea. USGPD, USGPS, no, o sea, hay unas medidas que no tengo ni idea, qué Profe, son. Señor. cuando calculada por día, ¿es equivalente a 24 horas o cómo? Sí, señor. El trabajo por día está a 24 horas. Él no toma jornada ni laboral ni nada, sino él considera 24/7. Hay equipos que trabajan hace muchos años 24/7. De pronto por allá los paran en diciembre, 2 o 3 días para mantenimiento completo, pero hay equipos que trabajan todo el año seguido, sin parar, 24 horas, 7 días de la semana. ¿Sí? Entonces, bueno, dependiendo de lo que ustedes tengan, créanme, aquí van a estar todas. Si alguien averiguó por allá libras por hora, o gramos por segundo, o litros por minuto, o metro cúbico por hora, lo que sea, aquí está. Entonces no tiene que ponerse a hacer conversiones. ¿Sí? Digamos que yo voy a elegir litros por minuto. ¿Sí? Y voy a decir que pueden pasar entre 0 y 60 litros por minuto. ¿Por qué? Ya dependerá de cada balance de masa de energía que ustedes hayan realizado o tengan. ¿Sí? Luego, presión del proceso. Ah, bueno, aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues la presión mínima, empezando, puede ser la atmosférica. O sea, si el tanque está vacío o cualquier cosa, que él va a medir una presión. ¿Cuál presión? La atmosférica. Entonces, por eso, cada uno de ustedes hizo una investigación sobre las condiciones medioambientales y saben cuál es la presión atmosférica de sus ciudades, de sus respectivas ciudades. ¿Sí? No sé en qué unidades las tengan, pero pues aquí hay bares atmosféricos, kilopascales, milibares, newton metro cuadrado, atmósfera, milímetros de agua, milímetros de mercurio, PSI, en fin. Cada uno tiene valores diferentes. Yo voy a suponer, por ejemplo, no sé, que mi ciudad tiene 20 PSI de presión atmosférica y el proceso va a llegar hasta los 125 PSI. Eso va a ser mi rango. Temperatura del proceso, voy a suponer que va desde temperatura ambiente, que no es lo mismo la temperatura ambiente en Ipiales que en Barranquilla. ¿Sí? Voy a suponer que yo estoy aquí en Armenia, va a ser, digamos, lo mínimo unos 20 grados, digamos un día muy frío, una mañana fría, y eso que puede ser menor, hasta el proceso, digamos que el proceso es básico y yo voy a medir solo hasta 100 grados centígrados, ¿ya? Suponiendo aquí grados centígrados, ustedes tienen aquí grados Kelvin, Fahrenheit o Rankine, ¿sí? Densidad de proceso nominal, la densidad del fluido que va a pasar por ahí, aquí está con 1000 kilogramos metro cúbico,
¿Alguien sabe a qué corresponde esos 1000 kilogramos metro cúbico? ¿A qué fluido? Agua. El agua. Al agua, perfecto. El agua tiene por densidad 1 kilogramo. Claro que ustedes dicen, no, por ahí voy a pasar mercurio o jugo de mora o lo que ustedes digan. Cada elemento va a tener una densidad diferente. Ustedes tienen que tener o saber cuál es la densidad de su proceso y colocarla ahí. ¿Sí? Que si conduce o no conduce, ¿sí? O aquí tenemos una viscosidad de proceso, inclusive tiene ciertos parámetros. Si ustedes tienen, entre mayor información, mucho mejor seleccionado va a quedar su proceso. ¿Sí? Acá pérdida de presión aceptable, en fin, voy a dejarlo así básico. Ustedes pueden llenar todos los demás elementos que consideren. Bien. Ahora, nos venimos para acá, para las condiciones de instalación. Estos de acá eran condiciones de proceso. Ahora acá nos venimos con condiciones de instalación. Entonces, ¿dónde va a meter su sensor de flujo? En un tubo, porque flujo se mide en tubería. Entonces, ¿pero en qué tipo de tubo? Ah, entonces, circular o de canal abierto. ¿Sí? Pues de la tubería, entonces dependiendo de dónde sea, ¿sí? Porque ustedes pueden medir flujo fuera de la tubería, es decir, a la salida. Ustedes pueden tener, bueno, digamos que es medio obvio, a la salida, es decir, ustedes no tienen que meter el sensor dentro de la tubería, ustedes la pueden dejar exactamente en el punto de salida. Y pues también les va a medir el flujo, sin necesidad de cortar o de hacer adaptaciones a la tubería. ¿Sí? Entonces pueden poner el flujo al final. Pero digamos que no, que yo lo quiero dentro del tubo, entonces pueden seleccionar. O lo pueden dejar así abierto para que les diga cuál es el mejor y dónde se puede instalar. ¿Sí? Pero por el momento yo voy a elegir circular. Bien, voy a meterlo dentro de la tubería. No lo voy a poner afuera, no dentro. Ahora nos dice, tubería, tamaño de la tubería, o mejor dicho, estándar de la tubería. ASME, DIN o GIS, ya sabemos, eso es norma alemana, europea, japonesa. Nosotros hemos adaptado en Colombia la norma mecánica ASME. La mayoría de los cálculos de mecánica, inclusive yo creo que con Solanilla ustedes han hecho muchos cálculos, casi todos los cálculos que les presenta están en la normativa ASME. ¿Sí? Diámetro de la tubería. Ah, entonces aquí está desde un 12avo de pulgada, un 24avo de pulgada, súper chiquitico, ¿sí? Y ya empieza a incrementar, media pulgada, 1 pulgada, y tenemos hasta elementos para 40 pulgadas. Y de ahí para abajo, unos especiales de 72 hasta 120 pulgadas. ¿Sí? 120 pulgadas para tuberías de aguas pues, residenciales. ¿Sí? Entonces, todas las tuberías que nos envían desde la planta de tratamiento son sumamente grandes. ¿Sí? O en petroleras también, se me fue el nombre de las petroleras. ¿Cómo se les dice? Se me fue la palabra. Bueno, en los centros de refinación de petróleo. Se me fue, ¿cuál fue? Digamos que nuestro proceso es básico y por allá ustedes, ¿de cuánto son las en general? Creo que las de ustedes son la mayoría de 4 pulgadas, ¿cierto? Creo que la mayoría eligió como Sí, tubería profe. de 4 pulgadas. Bueno, vamos a poner 4 pulgadas. Bien. Ahora, tipo de instalación. Va a ser una versión en línea, ¿sí? Es decir, sobre la tubería, ¿sí? Va a ser una de inserción. Por ejemplo, los magnéticos son muy bacanos. Bueno, hay unos magnéticos que uno pone o adapta sobre la tubería, son como unos anillos, ¿sí? Entonces esos anillos uno los pone alrededor de la tubería y no toca perforar, no toca hacer nada, son libres de mantenimiento. Hay unos magnéticos muy brutales que son así sobre tubería. O va a ser de inserción, o va a ser no invasivo, ¿sí? Uno por rayos X o en fin. Yo voy a decir que va a ser una versión de inserción, ¿sí? Ah, listo. Entonces dice, no, venga, con los requerimientos que usted tiene, baila, no hay ninguno. No tenemos ninguno.
Entonces, bueno, entonces no lo inserte, póngalo simplemente en una versión en línea. ¿Sí? Tipo de conexión a proceso. Hay diferentes tipos. Brida, oblea, con abrazaderas, bridas soldadas, por manguera. Inclusive aquí hay una que falta, pero bueno, que es muy útil, que se la recomiendo al 200% para cualquier instalación, se llama Triclamp. ¿Sí? Este Triclamp es muy, muy bacano. Bueno, no voy a hablar de... ¿Por qué? Porque va en la tubería, por ejemplo acá en esta fotico, viene la tubería, uno corta, empalma esto o lo solda, lo suelda, no sé cómo se dice, se suelda o se solda. ¿Cómo también dije, profe? Sí, listo, gracias. ¿Y qué ocurre? Simplemente son dos boquillas, dos tramos, obviamente con un empaque para que no haya fuga, ¿sí? Que se pegan y se aprietan a presión con esta abrazadera, ¿sí? Para colocar y poner, no, eso es la simpleza en pasta, porque usted simplemente desata este, ¿sí? Y ya los dos se quitan. Resiste altas presiones, ¿sí? Solo desenrosca acá este elementico, la bracera abre y listo. Esto para procesos de alimentos. No, esto es la practicidad en pleno porque es muy fácil quitar y poner y armar instalaciones completas. ¿Sí? Y no es tan costoso. No es tan costoso. En Pereira uno puede conseguir uno de 1 pulgada, de pulgada y media, ambos cositos con sus respectivas abrazaderas, por ahí desde 25.000 pesos. Inoxidable, no, eso es brutal. Lastimosamente no lo presenta acá. ¿Sí? Pero bueno, portátil con abrazaderas retroajustables, con abrazaderas retroajustables. Bueno, hasta de pronto es un nombre diferente. Sí, con abrazaderas. De pronto más bien es con esta. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar uno con abrazaderas. Dice que con abrazaderas nada. Y es muy obvio porque esto que yo les estoy mostrando acá es aparte. Esto uno las compra y las debe soldar. Obviamente como inoxidable, eso tiene que ser con argón, que quede, sí, uno compra esta pieza así como está, o bueno, realmente viene acá más recortadita, el tubo es más cortico, ¿sí? Y uno ya lo manda a soldar los dispositivos. Entonces, bueno, de pronto por eso no lo tienen. Entonces voy a dejarlo con brida, la más básica, brida. Superficie de partes, pulidas o pulido mecánico, en fin, ya esto es pues para que sea bien bonito. Si hay un corrimiento, en fin, voy a dejarlo así con estos básicos. Fue puta, 2 de la tarde, no alcancé a terminar. Bueno, no, muchachos, creo que pena haberlos dejado y me da más piedra dejarlo así inconcluso. Porque, bueno, no me gusta dejar clase, pero ya entro a la siguiente clase también. Creo que ustedes también tienen clase. Entonces continuamos el lunes con esta parte. Sí, ya saben, exposición, ahorita se la subo para el lunes 2 de octubre, 2 de noviembre, y luego y la presentación de los diagramas PNID, de sus diagramas PNID, hasta el 5 de noviembre. ¿Estamos? Estamos, Listo, profe. Profe, Señor. para lo de los diagramas de PNID de cada uno, no hay que utilizar esta página, ¿no? No, porque una cosa es el diagrama PNID. Allá usted dice, por ejemplo, transmisor indicador de flujo, y ya, solo es un cuadrito. Pero ese transmisor indicador de flujo, ¿qué es? Esto que venimos acá. Bueno, así muy por encimita, muchachos. Qué pena, así, antes de no se me vayan a ir, aquí en las especificaciones del transmisor y todo, pero si notan, abajo están todos, estos son los transmisores que él nos dice que cumplen con todas nuestras especificaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, con eso que pusimos arriba, podríamos tener un ProLine ProMag H100, que es un caudalímetro electromagnético, o no podemos tener este caudalímetro másico por Coriolis, o otro acá, inclusive nos muestra todas las opcioncitas que cumplen con todas nuestras especificaciones. Sí, entonces acá están todos los resultaditos.
pero pues, lo vemos el lunes. Muchachos, se cuidan. Les deseo un buen fin de semana. Profe, muchísimas gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias. Muchachos. Chao, profe. Chao.